Las dietas bajas en carbohidratos son, sin lugar a duda, la estrategia nutricional más utilizada entre los deportistas. Sin embargo, durante los últimos 5 años como nutricionista deportivo, he visto tirar por la borda el rendimiento a muchísimos deportistas, tanto de ciclismo en ruta, como de Ironmans, como de atletismo. Cansancio excesivo en entrenamientos muy intensos, mala recuperación entre sesiones y falta de energía durante el día. En este canal vamos a marcar un antes y un después en la nutrición y el entrenamiento para mejorar tu composición corporal y tu rendimiento deportivo. Y es por eso que hoy vas a aprender qué efectos metabólicos produce una dieta baja en hidratos de carbono o cetogénica, qué argumentos hay a favor y en contra de esta estrategia nutricional para mejorar el rendimiento deportivo. ¿Y qué nos dicen los estudios sobre otros parámetros relacionados con el rendimiento que también son muy importantes y que no puedes perder de vista si quieres hacer una dieta baja en carbohidratos o cetogénica y eres deportista? Si no me conoces, me presento, soy Carlos, nutricionista, fisiólogo, doctorando en biomedicina e instructor de antropometría ISAAC nivel 3. Y gran parte de mi tiempo la dedico, tanto yo como con mi equipo, a ayudar a personas a que mejoren su composición corporal y su rendimiento a través de planes nutricionales basados en ciencia y entrenamientos altamente efectivos. Si estás viendo este vídeo desde tu móvil, póntelo en la televisión, coge palomitas y disfruta de este vídeo que he creado para ti. Las dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas han ganado mucha popularidad durante los últimos años. De hecho, se han llegado incluso a considerar como dietas de moda, poniéndose al mismo nivel que la dieta de la piña o la dieta alcalina. Esta popularidad venía asociada a la publicación de decenas de libros que divulgaban los teóricos beneficios increíbles de las dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas, tanto para la mejora de la salud como para el tratamiento de enfermedades como la obesidad, el cáncer o la diabetes. Lo cual es totalmente incorrecto con la literatura científica que tenemos hasta la fecha, pero eso te lo voy a contar más adelante. Sin embargo, sí es cierto y tenemos evidencia sólida de que las dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas pueden ser útiles en patologías como la epilepsia. Si ahora mismo te estás preguntando qué es eso de la dieta cetogénica o bajas en hidratos de carbono, cómo se hace o en qué se basa, presta mucha atención porque te lo voy a explicar de forma muy breve para ponerte en contexto. Las dietas bajas en hidratos de carbono o cetogénicas se basan en reducir drásticamente el consumo de alimentos que contienen hidratos de carbono por debajo de 30 gramos al día, para aumentar aquellos que contienen grasas y proteínas. Reducir el consumo de hidratos de carbono pone en marcha un proceso metabólico conocido como cetosis. En este proceso metabólico se incrementa la producción de los cuerpos cetónicos y, como ves en las imágenes a continuación, esto se produce a partir de las grasas. El incremento de los cuerpos cetónicos en sangre nos proporciona otra fuente de energía alternativa, dado que la cantidad de glucosa disponible será menor debido a esa ingesta de hidratos de carbono más baja. Como ves en esta imagen, la síntesis de los cuerpos cetónicos se produce en el hígado, pero estos cuerpos cetónicos pueden viajar a través del torrente sanguíneo hasta el tejido muscular y entonces ser utilizados como fuente de energía. Hasta aquí te he introducido brevemente qué es la dieta baja en carbohidratos o cetogénica y qué efectos metabólicos produce de forma muy sencilla. A continuación vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son los efectos metabólicos de ese incremento de los cuerpos cetónicos en sangre? El estado de cetosis se considera cuando la concentración de cuerpos cetónicos en sangre incrementa, siendo el punto de corte inferior 2 milimoles, hasta incluso valores de 5 milimoles. Este sería el rango considerado como normal en un estado de cetosis inducida por la alimentación. Sin embargo, los cuerpos cetónicos pueden incrementar todavía más durante periodos de hambruna e incluso durante condiciones patológicas como la cetoacidosis diabética, donde debido a la poca cantidad de insulina, la producción de cuerpos cetónicos incrementa desmesuradamente. Por otro lado, se ha investigado el efecto de una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas sobre las rutas metabólicas que se encargan de oxidar los sustratos energéticos. Y uno de los estudios que mejor explica este fenómeno es el elaborado por el Dr. Trent Stellingwerff. En este estudio se observó que este protocolo nutricional, la dieta cetogénica o baja en carbohidratos, disminuye la actividad de una enzima clave en la metabolización de la glucosa, así como en la destrucción del glucógeno, la enzima llamada piruvato deshidrogenasa. Este hallazgo es profundamente relevante para la cuestión que vamos a abordar en este vídeo, que principalmente es ver qué efectos tiene la dieta baja en carbohidratos o cetogénica sobre el rendimiento deportivo. Este estudio nos mostró cómo nuestra capacidad para utilizar la glucosa como fuente de energía después de seguir una dieta baja en carbohidratos o cetogénica empeora. Antes de abordar la pregunta más importante del vídeo, cuál es el efecto sobre el rendimiento de este tipo de alimentación, voy a explicarte cuáles son los argumentos que se utilizan para su uso. En los últimos años hemos visto decenas de cuentas en las redes sociales recomendando
recomendar el uso de dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas. Y aunque sabemos que esta dieta puede ser saludable si se hace una elección de alimentos adecuada, los argumentos que se han utilizado para justificar su uso no son correctos. El primer argumento que solemos utilizar para justificar el uso de este tipo de alimentación es que nuestros ancestros ya la aplicaban. Esto nos sirve para explicar dos cuestiones. Por un lado, el concepto de falacia evolutiva, donde se justifica un hecho debido a que nuestros antepasados también lo hacían, atribuyéndole así una característica positiva. Y por otro lado, sabemos que este hecho en sí mismo no es cierto, pues nuestros ancestros o antepasados no tenían una alimentación baja en hidratos de carbono o cetogénica durante todo el año. Uno de los científicos más prestigiosos que ha investigado sobre este tema es el Dr. Hermann Pontzer, autor del estudio que ves en esta imagen. Gracias a las investigaciones de Pontzer, hoy en día sabemos que la alimentación de nuestros antepasados variaba mucho en función de la región geográfica en la que se encontraban y también en la estación del año, dado que los cultivos y la disponibilidad de alimentos va variando en función de una estación u otra. En algunas poblaciones cazadoras-recolectoras, como los Hadza, en los meses de primavera se consumen una mayor cantidad de alimentos ricos en hidratos de carbono, como la miel, mientras que durante los meses de otoño el consumo de carne se ve aumentado respecto a otros meses. Por tanto, para finalizar este primer argumento, a día de hoy no podemos justificar el uso de la dieta baja en carbohidratos o cetogénica porque nuestros antepasados la siguiesen, porque esto no es cierto. El segundo argumento se basa en la siguiente premisa: si como más grasa, voy a oxidar más grasa. Y esto es absolutamente cierto. En condiciones de reposo y también durante el ejercicio, pero no siempre, el cuerpo humano sigue la siguiente regla: the more you eat, the more you oxidize. Lo que quiere decir que lo que más comes, más oxidas. O en otras palabras, llevado a la práctica: si comes más grasas, oxidarás más grasas durante un espectro de intensidades más elevado de lo habitual, como por ejemplo podemos ver en el estudio de la imagen. En este mismo estudio vemos que tras seguir una dieta alta en grasas, el uso de las grasas como fuente de energía fue mayor, mientras que tras seguir una dieta baja en grasas, el uso de hidratos de carbono como fuente de energía también incrementa. Y obviamente este no es el único estudio donde se ha observado este fenómeno, tenemos decenas de ellos. Uno de los más representativos es el que vemos en la imagen a continuación, donde se observa este fenómeno tanto en condiciones de reposo como durante el ejercicio. En las siguientes imágenes y refiriéndonos a las barras, vemos que el color negro y el blanco hacen referencia a la oxidación de los ácidos grasos, mientras que las barras que tienen líneas hacen referencia a la oxidación de los hidratos de carbono. Y como podemos ver en las imágenes, tanto en condiciones de reposo como durante el ejercicio, se sigue la regla que hemos comentado anteriormente: lo que más comemos, más oxidamos. Y aunque creas que esto puede ser algo positivo, no en todos los escenarios va a ser así. El tercero de los argumentos que se suele utilizar para aplicar dietas bajas en hidratos de carbono o cetogénicas es que ayudan a perder peso. Para que entiendas esto de forma muy breve, voy a explicarte cómo funciona la ciencia para determinar que un protocolo es mejor que otro. En ciencia trabajamos siempre con comparativas, con grupos control o placebo y grupos de intervención. Lo que quiere decir que para afirmar que la dieta cetogénica o baja en hidratos de carbono ayuda a perder peso, tendremos que compararla con otras intervenciones. Y por supuesto, sobre esta temática se han llevado a cabo numerosas investigaciones científicas durante los últimos 20 años y tenemos una respuesta a esta pregunta. Kevin Hall y colaboradores realizaron un estudio que ves en la imagen, una intervención para evaluar la ingesta de calorías ad libitum siguiendo una dieta cetogénica basada en alimentos de origen animal versus una dieta baja en grasa basada en plantas. En solo 14 días, los investigadores observaron que siguiendo una dieta alta en grasa y baja en hidratos de carbono, se ingerían una media de 700 calorías más diarias comparado con la dieta baja en grasa basada en plantas. Más allá de la ingesta de calorías, en esta imagen podemos ver que la proporción de proteínas era muy similar en ambos grupos. Sin embargo, la cantidad de hidratos de carbono y grasas difería significativamente entre los dos. Y quizás ahora te estás preguntando, ¿pero qué ocurrió con el peso corporal? ¿Qué grupo perdió más peso o más grasa? Como vemos en esta imagen, durante los primeros 6 días, la dieta baja en grasa, representada con una línea roja, y alta en hidratos de carbono, produjo una mayor pérdida de peso de forma estadísticamente significativa. Sin embargo, tras un periodo de 14 días, aunque no se detectan diferencias significativas entre ambos grupos, sí vemos que los valores medios de pérdida de peso fueron superiores en el grupo que realizó una dieta baja en grasas. Hemos hablado de peso corporal, pero ¿qué hay de la composición corporal? De la masa muscular y de la masa grasa. Aquí observamos que el grupo que realizó una dieta baja en grasas, con la línea azul, no perdió masa libre de grasa, mientras que el grupo que realizó una dieta cetogénica, línea roja, perdió una media de 1,5 kilogramos. Respecto a la masa grasa, ambos grupos perdieron una cantidad similar sin diferencias estadísticamente significativas.
lo que quiere decir que no se pierde más peso siguiendo una dieta baja en hidratos de carbono cetogénica que siguiendo una dieta alta en hidratos de carbono basada en plantas. Para apoyar estos datos tenemos el ensayo clínico autorizado llamado DIET-FITS, donde se compara una dieta baja en grasa versus una dieta baja en hidratos de carbono durante un periodo de tiempo mayor que antes. Antes comparábamos solo durante 14 días y ahora vamos a ver durante 12 meses en adultos con sobrepeso. Como ves en estas dos imágenes, los resultados del estudio mostraron que ambos protocolos fueron efectivos para perder peso, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. En resumen, las dietas cetogénicas o bajas en hidratos de carbono no son superiores a otros protocolos nutricionales con el objetivo de perder peso corporal, como por ejemplo las dietas altas en hidratos de carbono y bajas en grasa. No obstante, de forma posterior a estos estudios que hemos visto a continuación, Kevin Hall y su grupo de investigación publicó el siguiente estudio. En este estudio observaron que la restricción de las grasas puede ser una mejor estrategia nutricional para perder peso que la restricción de los hidratos de carbono en personas con obesidad. Si quieres que veamos esto de forma mucho más amplia en otros vídeos, déjamelo en comentarios. Ahora sí, vamos con la parte del vídeo que estoy seguro que más te interesa. Vamos a ver qué nos dice la literatura científica sobre el uso de las dietas bajas en hidratos de carbono o cetogénicas para mejorar el rendimiento deportivo. Y como te he explicado anteriormente, para determinar si un protocolo nutricional es mejor que otro, tiene que haber una comparación. Y es por ello que todos los estudios que vas a ver a continuación están comparando dietas altas en hidratos de carbono versus dietas bajas en hidratos de carbono o cetogénicas. Hablar de dietas bajas en hidratos de carbono y rendimiento deportivo sin nombrar al investigador Tim Noakes no tendría ningún sentido, pues este investigador ha publicado más de 200 artículos científicos alrededor de este tema, sin olvidar a otros como Bolek, que no solo ha publicado decenas de artículos, sino del que también podemos leer un gran libro sobre este tema. Estos investigadores han profundizado en el concepto keto adaptado. Este concepto hace referencia a estar adaptado a una ingesta de grasas que te va a permitir incrementar la oxidación de las grasas como fuente de energía hasta una cantidad muy elevada por cada hora de ejercicio y en última instancia incrementar el rendimiento deportivo por ahorro de glucógeno muscular y la mejora en otros parámetros. Teóricamente esto podría tener una gran repercusión sobre el rendimiento deportivo, dado que el glucógeno muscular es el combustible más importante durante el ejercicio de moderada y alta intensidad. Sin embargo, no hay que olvidar lo que hemos tratado en la sección de efectos metabólicos, donde hemos visto que el estado de cetosis o una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas puede empeorar la utilización de los hidratos de carbono como fuente de energía, lo que quiere decir que nuestra capacidad para utilizar la glucosa y el glucógeno muscular puede ser peor. No solo Bolek y Noakes han investigado sobre las dietas bajas en carbohidratos para mejorar el rendimiento deportivo, sino que en el lado opuesto tenemos a la investigadora Louise Burke, una australiana que durante más de 25 años ha investigado los efectos que tienen diferentes protocolos nutricionales sobre el rendimiento deportivo, y uno de ellos son las dietas bajas en hidratos de carbono. De hecho, en el año 2021 publicó este artículo donde analizaba la evidencia científica relativa a la dieta baja en carbohidratos cetogénica, tratando con especial el concepto de ketoadaptación. Quizás ahora estás pensando, esta explicación súper amplia está genial, pero todavía no has respondido a la pregunta de si es una buena idea utilizar este protocolo nutricional para mejorar tu rendimiento. Pero eso ahora, cuando te lo voy a contar. Y para ello, como hemos hecho anteriormente, vamos a seguir viendo lo que nos dice la ciencia al respecto para darte una respuesta lo más objetiva posible. Sin embargo, la pregunta vamos a reformularla. ¿Qué se ha observado en los ensayos clínicos controlados de mayor calidad metodológica cuando se compara un protocolo nutricional basado en una dieta baja en hidratos de carbono frente a una dieta baja en grasa alta en hidratos de carbono? Algunos estudios en los que ha participado Tim Noakes, como el que ves en la imagen, han mostrado que no había diferencias en el rendimiento entre una dieta baja en hidratos de carbono y una dieta alta en hidratos de carbono. También se han publicado otros estudios que hacían referencia al uso de los sustratos energéticos, incluyendo el concepto de flexibilidad metabólica. En Australia, el grupo de investigación dirigido durante décadas por John Hall y Louise Burke han abordado esta cuestión en varios artículos incluidos dentro del proyecto Supernova. Uno de los artículos más representativos de este proyecto es el que estás viendo actualmente en la imagen. En este estudio se vio que tras seguir una dieta baja en hidratos de carbono o cetogénica, la economía de carrera empeoraba. Antes de explicarte qué significa exactamente esto, déjame que te dé una pincelada sobre bioquímica. Cuando tenemos energía a partir de la glucosa y a partir de los ácidos grasos, estamos utilizando una cantidad de oxígeno muy concreta para extraer ATP. Aunque podemos obtener más ATP a partir de los ácidos grasos que a partir de la glucosa, la cantidad de oxígeno que utilizamos para extraer cada ATP es mayor en el caso de las grasas, lo que quiere decir que es menos eficiente a la hora de extraer energía.
Esta es una de las principales razones por la cual la economía de carrera empeora. La economía de carrera hace referencia a la energía que gastamos para mantener una velocidad determinada. Es decir, una mayor economía de carrera significa que utilizamos menos energía para alcanzar una velocidad dada. Y este concepto es especialmente importante para deportistas de resistencia. En este mismo estudio se observó que aquellas personas que seguían una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas tardaron más tiempo en realizar una prueba de unas características muy concretas. A nivel numérico, de media, las personas que consumieron una cantidad de hidratos de carbono elevada realizaron la prueba 3 minutos más rápido. Y te aseguro que 3 minutos son muchísimo tiempo, tanto en una prueba de 45 minutos como en la que se realizó en un estudio como en una maratón de 2 horas. Como has visto, tenemos algunos investigadores que nos dicen que las dietas bajas en hidratos de carbono cetogénicas pueden mejorar el rendimiento. Sin embargo, otro grupo de investigadores nos dicen que todo lo contrario, que podrían empeorar. A priori podríamos pensar que tener opiniones a favor y en contra de las dietas bajas en hidratos de carbono cetogénicas para mejorar el rendimiento deportivo no nos da ninguna solución definitiva, pero esto no es cierto. Bajo mi punto de vista y siendo lo más objetivo posible, el grupo de investigación australiano dirigido por Burke ha realizado investigaciones de mayor calidad metodológica, con un mayor número de sujetos y con mayor control del resto de variables que pueden influir en el rendimiento deportivo. Sin embargo, no todo es rendimiento y ahora vamos a ver otros aspectos que se han analizado alrededor de las dietas bajas en hidratos de carbono cetogénicas, pero que sí que tienen mucho que ver tanto con el rendimiento como con la salud de los deportistas. ¿Qué hay de la adherencia? ¿Qué hay de la calidad de los entrenamientos? ¿Qué hay de otros marcadores de salud como el estatus del hierro, la integridad intestinal o el hueso? Veamos lo que nos dicen los estudios. Comenzaremos con la adherencia. En este caso, vemos que también disminuye cuando seguimos una dieta baja en hidratos de carbono o cetogénica, lo que produce que el volumen de entrenamiento siguiendo este tipo de protocolo nutricional también sea menor con el paso de las semanas. ¿Qué ocurre con el estatus del hierro? En este estudio vemos que solo 6 días de dieta baja en hidratos de carbono empeoró la respuesta inmune, la respuesta al estrés y los marcadores relacionados con el metabolismo del hierro. ¿Qué ocurre con los marcadores de la integridad del epitelio intestinal? En este estudio se observó que la integridad intestinal empeora cuando seguimos una dieta baja en hidratos de carbono después de realizar una prueba de 25 kilómetros cuando se compara con una dieta alta en hidratos de carbono. Y para acabar, ¿qué ocurre con otro órgano clave para la salud del deportista? El hueso. En este estudio se vio como la restricción de hidratos de carbono en deportistas empeora la formación del hueso en reposo, pero también durante el ejercicio prolongado, incluso más que la baja disponibilidad energética. Si miramos más allá del rendimiento deportivo, las dietas altas en hidratos de carbono salen mejor paradas que las dietas bajas en hidratos de carbono. Es por ello que probablemente sean la mejor opción para los deportistas, especialmente para los de resistencia. Sin embargo, otra pregunta clásica es, ¿pero qué ocurre si entreno comiendo pocos hidratos de carbono para tener más adaptaciones y justo antes de una carrera como muchos hidratos de carbono para tener los depósitos de glucógeno elevados? Durante los últimos 25 años se han llevado a cabo diferentes investigaciones para responder a esta pregunta y tenemos opiniones en ambos lados. Uno de los estudios más importantes realizados hasta la fecha es el liderado por Burke. Aquí observaron que a pesar de que las adaptaciones a la dieta baja en hidratos de carbono son muy rápidas, el rendimiento puede empeorar a pesar de incrementar la ingesta de hidratos de carbono días antes de una prueba. Espero que ahora tengas mucho más claro por qué las dietas bajas en hidratos de carbono cetogénicas quizás no son la mejor opción para los deportistas, pero te puede aparecer otra pregunta. ¿Hay alguna situación o algún momento en el que sí que sea útil usarlas? Además de evaluar el rendimiento deportivo y otros marcadores de salud como el estatus del hierro o la formación del hueso, también se ha investigado cómo son las adaptaciones al entrenamiento siguiendo dietas bajas en hidratos de carbono o cetogénicas. Son numerosos los estudios los que han propuesto que seguir una dieta baja en hidratos de carbono o cetogénica, lo que conlleva entrenar con unos depósitos de glucógeno moderados o bajos, podría tener una mejora sustancial sobre fenómenos como la biogénesis mitocondrial. Esta hipótesis afirma que entrenar con depósitos de glucógeno moderado o bajos podría promover la génesis o la creación de nuevas mitocondrias, que son las encargadas de producir la energía en el organismo. Sin embargo, a día de hoy no podemos afirmar que seguir una dieta baja en hidratos de carbono cetogénica pueda ser beneficioso para generar más adaptaciones a un deportista. Es por eso que tenemos que tener mucha cautela si vamos a utilizar este protocolo nutricional con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo. En este vídeo he tratado de desgranarte lo máximo posible y de la forma más objetiva todo aquello relacionado con las dietas bajas en hidratos de carbono o cetogénicas y el rendimiento deportivo. Bajo mi punto de vista, las dietas bajas en hidratos de carbono o cetogénicas no serán la mejor estrategia nutricional si el objetivo es mejorar el rendimiento, la salud
o las adaptaciones de un deportista, al menos con la evidencia científica que tenemos a día de hoy. Cabe mencionar que podemos utilizar este protocolo nutricional de forma estratégica para realizar algunos periodos de entrenamiento a baja intensidad donde el uso de los hidratos de carbono como fuente de energía no será tan alto. Es por eso que el rendimiento no se verá mermado. Si has llegado hasta aquí, te doy la enhorabuena. Espero que hayas disfrutado mucho de este vídeo que he tratado de hacer de la forma más objetiva posible para mostrarte cuáles son los datos hasta el día de hoy sobre el uso de las dietas bajas en hidratos de carbono o cetogénicas para el rendimiento, para la salud, para las adaptaciones e incluso para la pérdida de peso. Ya sabes que si te ha gustado mucho este vídeo, déjame un buen like, suscríbete, activa la campanita para ver los siguientes y nos vemos en el próximo.